la participación de la CUT, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, continúa hoy con el análisis del proyecto que reajusta el salario mínimo desde los actuales 193.000 a los 205.000 pesos. Claro, y queremos conocer más detalles sobre esta también polémica que se ha generado en torno a esta alza del 6,2% en un año electoral, y estamos acá en CNN Chile con el diputado de la Democracia Cristiana, Pablo Lorenzini, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Bueno, preparándonos para lo que se nos viene. Ayer estuvimos en la Comisión de Hacienda en la tarde hasta casi las 7 y hoy día en la mañana vamos a continuar y supongo que habrá una sesión especial a las 4 o 5 de la tarde para ver del salario mínimo, aunque es una muerte anunciada ya. El salario mínimo por los 205, no lo van a aprobar. Lo escuché decir, diputado, que para sentarnos a conversar en serio, el piso era 210.000. ¿Sabe lo que pasa? Que se lo decía yo ayer al ministro de Hacienda. Hay mucha prepotencia. O sea, salario mínimo se ve normalmente en junio, porque aplica en julio. El gobierno lo anticipa, no vemos razones, serán electorales, hay primarias, si alguien se acuerda, en junio, ¿no es cierto? Entonces mezclar primaria ya, se adelanta. Salario mínimo que afecta a 600.000 chilenos. Además es un tema, para mí, apolítico. Este es un tema ciudadano aquí, que gobierno, oposición. Pero a ver, diputado, hablemos en serio, no nos saquemos la sur entre gitanos. ¿Existen de verdad temas apolíticos, o más bien, existen temas apolíticos, pero que se traten de manera apolítica? ¿De verdad podemos decir que algún tema se trate hoy día en nuestro Parlamento, de lado y lado, de manera apolítica? Agregando un pequeño detalle, más en este año en especial. No, pero debiera ser. Bueno, pero el deber ser y el ser a veces tienen una distancia. Entonces, ese es el tema, o sea, lo transformamos en político, entonces el ministro viene, ¿no es cierto?, con mucha prepotencia, le pone discusión inmediata, lo ingresa ayer, me lo aprueban en la mañana, no habló con la CUT, no habló con los dirigentes, no habló con los parlamentarios, los técnicos, cosa curiosa, ayer estaba Koyman, uno de los expertos que le encargaron esto, y dijo, me dieron 48 horas para estudiar este tema, así que aquí traigo lo que pude traer, en el auto preparé en el viaje un complemento. Pero entonces van a rechazar los 205 porque les ha parecido mal la forma que usted califica de prepotente. Uno, la forma. Dos, la discusión inmediata, porque queremos tiempo, queremos sentarnos a conversar, a dialogar, no es solo el salario mínimo, o sea, hace mucho tiempo que estamos tratando de que esto sea a largo plazo. Por último, si nos dicen en 2, 3 años, con algún tipo, ¿no es cierto?, de formulismo, vamos a llegar a los 250 el salario, bien, tú haces un plan a largo plazo, se nos pone, ojo, el año anterior, y está en el mensaje presidencial, se reajustó un 6%. ¿Y por qué decía el ministro? Porque las condiciones económicas internacionales, julio del año pasado, son muy malas. 6% en 12 meses, medio punto mensual. Hoy día, que las proyecciones económicas son mucho mejores, el país está galopando, que ahí tenemos otro problema, ¿no es cierto?, se sube un 6,2%. Si hubiéramos hecho lo mismo que el año pasado, porque ahora es por 15 meses, esto dura hasta julio del 2014, otro gobierno, otro parlamento, medio punto por 7 meses, o sea, por 15 meses, hubiera sido 7% de reajuste, 7,5%, o sea, incluso es menor el reajuste por el periodo que el año anterior, que el país tenía duda y el mundo estaba en malas condiciones. Entonces, ¿qué lógica tiene? ¿Qué sentido tiene? Diputado, pero usted concuerda conmigo si yo le digo que en estos 20 años que tenemos de experiencia de mirar cómo se discuten estos temas en el Congreso, quienes parecen más cercanos a los intereses de los trabajadores son siempre los que están en la oposición, más allá de quienes sean. Siempre la oposición aparece como más cercana y en el fondo aparece como boicoteando lo que pide el oficialismo, sea quien sea el oficialismo. O sea, usted me va a hacer decir lo que después me retan. Pero es cierto, o sea, y yo comparto con usted, yo he sido, muchas veces fui oposición de mi gobierno, ¿no es cierto? Y yo planteé, y todavía quedó para la historia, que me lo preguntaban ayer, que el cuchuflí, algunas cosas contra mi gobierno, o sea, lo que sucede es que en estos temas, los ministros de Hacienda son cortados por el mismo cuadrito. Está bien que sean responsables, que defiendan el país, pero entonces, si usted lo decía, son decisiones más políticas que técnicas, porque si no, chequemos a los técnicos esta cosa. ¿Ya? Lo mismo pasaba con Velasco y pasaba con los anteriores. No son 205.000 pesos, quítele, como cualquiera de nosotros, el 20% que hay que pagar entre previsión, salud social. O sea, ¿de qué estamos hablando? 165. O sea, es un chiste cuando el país, lo dice el ministro, somos los mejores del mundo. No hay inflación, no hay desempleo, estamos creciendo, el dólar potenciado. Entonces, si en estas condiciones no estamos con la posibilidad de ajustar un poquito más,
¿Cuánto lo dejaría usted tranquilo? Yo lo dije, hay gente en la concertación de la oposición que dice otra cosa, y la CUT también. A mí me parece que 210.000 pesos es un buen piso, ¿no es cierto?, para sentarnos y complementar con otro tipo de actividades también. Ahora, las pymes, es cierto, quizás hubiera que darle un pequeño subsidio a las pymes, pero las pymes de verdad, las pymes de hasta 10, 12, ayer estaba el señor Araya, ¿ya? Pero la pyme media, hablaba de las pymes de 500 trabajadores, 300 trabajadores. ¿Sabe lo que pasa? ¿Dónde va a ir la plata del bono, los 200 millones de dólares? Esto al Estado no le cuesta, esto le cuesta 30 millones de dólares al Estado por unas platitas que deja recibir, si esto es para tercero. Sí, claro. O sea, estamos defendiendo a los empresarios, aquí no al Estado. Entonces, toda esta plata nueva, ¿dónde va? Al comercio, ¿dónde va? A las pymes, ¿qué es lo que hace? Más ventas, más productividad, si a la larga esto tiene un efecto, y por eso yo he pedido que hoy día venga el presidente del Banco Central. Mi impresión, ¿ya?, es que la economía chilena se está calentando más de la cuenta. Por lo tanto, la inflación que se está estipulando en este 6,2%, del 1,3, 1,5%, no va a ser real de aquí a julio del próximo año, va a ser mucho más si el Banco Central no actúa. Entonces, al final... ¿Usted cree que hay que subir las tasas? Yo creo que hay que tomar algún tipo de determinaciones. Esto está a un nivel que se está escapando de la mano. Un déficit, ¿no es cierto?, que ya está estructural bastante alto, un exceso de gasto público y privado. O sea, aquí el Banco Central en algún minuto va a tener que intervenir, y en vez de que sea así, yo creo que debería gradualmente dar señales. Pero, diputado, es que yo lo escucho es como un déjà vu, ¿eh? Es como que hubiese escuchado lo mismo, no solo usted, sino que en general, de la discusión política de lo que se habló el año pasado, y que por qué no nos sentamos a conversar, y por qué no es esto a largo plazo, y llega a los 250.000 pesos. La verdad es que no hay nada nuevo en ese sentido, porque algo que ustedes como parlamentarios lo vienen proponiendo hace bastante tiempo, pero a uno le cuesta entender el por qué no se ha discutido por iniciativa propia, o generar proyectos o algo, o conversaciones con el gobierno como para plantear esto como un tema a largo plazo. Porque el sueldo mínimo sale cuando el presidente manda el proyecto al Congreso, pero no antes. No se discute o no hemos sabido de una propuesta por parte del aparato estatal como un todo, ya sea parlamento, gobierno, para que esto se discuta. En ese sentido, cuando usted, por ejemplo, habla de los 210.000 pesos, ¿a qué obedece? ¿A una cifra estudiada? ¿A una cifra como para hacerle gallito al gobierno nuevamente? Porque ahí es donde se empieza como a politizar todo este tema, y al final la gente, ¿qué es lo que dice? Ya están empezando ya a jugar con este tema de la cifra. Bueno, los gallitos comenzaron. El presidente Piñera en su discurso que dijo 200.000 pesos. Después salieron los presidenciables y dijeron 203.000 pesos. Después salió el ministro, 204.000 pesos. Después salieron los parlamentarios del sector de gobierno, 205.000 pesos. Ahora, para gallitos, si usted va a hacer un gallito, hágalo de verdad, por lo menos en mi caso. Entonces póngale 250.000 pesos y hagamos el gallito. O sea, lo que uno está pidiendo, yo solamente tomo la inflación esperada, de aquí hacia el futuro. El ministro me dice que es la pasada. Está bien, pero yo no concuerdo con eso. Yo creo que uno vive de lo que va a gastar, no de lo que gastó, ¿no es cierto?, en periodo pasado. Claro, la inflación futura... La lógica, diputado, es que la inflación futura es más incierta, es completamente incierta, mientras que la pasada... Hoy, en términos, con estos mismos expertos que utilizan para esto, no es incierta. O sea, la inflación va a estar sobre el 3 o el 4%. Y usted tome 15 meses, ¿cierto? Porque las medidas que usted puede tomar de detención se demoran 6 meses y un año. O sea, por lo tanto, la inflación igual no la detiene ya. Entonces, ¿el reajuste real debería ser cuánto? El reajuste real, el nominal es 6,2, el reajuste real debería estar en unos 8%. Porque además, el chileno está produciendo más, lo dice el propio gobierno, hay mejor productividad. Por algo estamos creciendo, ¿no es cierto? El Producto Bruto se incrementa. Entonces, y además, en los minutos buenos del país, estos son los minutos buenos. O sea, ¿cuándo esta gente, estos 500.000 familias que son los que menos reciben 80.000 millones la ISAPRE, usted vio 1.600 millones de los bancos? Entonces, ¿cuándo ellos reciben? O sea, todo es para los empresarios, estamos defendiendo solo el bolsillo de los empresarios. Exactamente, pero ¿cómo se puede sentar a una mesa a trabajar cuando justamente son los empresarios quienes pagan los sueldos? Y cuando los mismos empresarios ayer, después de Icario, muchos escuchaban y decían, no, pero es que nosotros no concordamos con esto de llegar a 205.000 pesos porque esto es un riesgo para el futuro del país, y que por otro lado hay que aumentarlo a través de los bonos éticos, que si aumentamos a 70.000 pesos cada uno, 4 personas que viven en una casa, son 280.000 pesos que podrían recibir. Cuando ese nivel de discusión se da en los que pagan justamente ese sueldo, y por otro lado tenemos este discurso político, uno no logra juntar un poco las líneas acá en términos de poder llegar a un acuerdo futuro. Pero es que hay un Estado. O sea, entonces que nos gobiernan los empresarios. No, pero lo mismo le preguntaba al anterior, diputado, ¿por qué el Estado no se pone de acuerdo en discutir esto? Estado me refiero como un conjunto, como un aparato, a discutir esto, un tema. Por una razón muy simple, porque la mayoría de las veces ese Estado, sea de quien sea, ¿no es cierto?, está un poquitito yes man con los empresarios.
O sea, primero conversa con los empresarios. Este es lo que van a tener. Yo espero que Michelle Bachelet cambie ese sentido, ¿no es cierto? Y sea de otra manera. Para eso hay un parlamento, pero hoy día el parlamento en estos temas, usted me lo decía antes, no tenemos iniciativa. Todo lo que sea plata, solamente llaman a los diputados, senadores de su lado, vótenlo a favor. Y el resto nos revelamos. ¿Por qué podría cambiar si muchos de ustedes, muchos se repostulan al Parlamento de Diputados y muchos serían los mismos y la discusión en el Parlamento sería igual? Quiere decir que si muchos repostulan y salen electos, la ciudadanía les tiene confianza, pues es que la ciudadanía... ¿Por qué podría cambiar esta discusión entonces el aparato, por ejemplo, con Michelle Bachelet? A ver, lo que yo espero que con el próximo gobierno cambie, y esta es la fortaleza de Michelle Bachelet, es el diálogo, escuchar. O sea, si por último uno tiene planteamiento, no es solo lo que dicen los técnicos. Pero diputado, para que Michelle Bachelet pueda hacer esas cosas, tendría que mantener los niveles de crecimiento que tenemos. Sabemos que al menos el track record de crecimiento durante el gobierno de Michelle Bachelet no tiene nada que ver con este. Y para poder hablar de reajustes de 8% real, hay que tener bolsillo, hay que tener espalda, digamos, financiera. No estamos hablando de reajuste 8% real, si la inflación va a ser 3,4%. No, pero de la esperanza de que fuera 8% de reajuste real. Y entonces cuando usted ve que las ISAPRES ganaron 80.000 millones de pesos, o sea, los empresarios pueden ganar. Si está la plata, estamos subiéndole, mire, de 193 a 12.000 pesos. Quítenle el 20%, o sea, 8.000 pesos. Vuelva a lo mismo, dividido en 30 días, 250, 270 pesos diarios. Un cuchuflipo. O sea, ¿qué moral tiene usted para regalarle a una familia? Te voy a hacer un reajuste en los mejores periodos del país. Estamos en el mejor minuto. Chile es reconocido afuera, y eso es cierto. Más allá de este gobierno, no. Pero ¿a quién va la plata del bolsillo de los empresarios? Entonces, ¿qué lógica tiene? O sea, según entonces, hagamos otra cosa. Como decía Araya, la PYME, otro, suprimamos el salario mínimo entonces. Y así los empresarios van a estar contentos y dejamos a su conciencia, que no se ve que lo hagan, cuánto es lo que ellos van a pagar, lo que quieran. Para eso es un Estado, para proteger al ciudadano más desvalido. En este caso, ¿no es cierto?, las familias pobres, las familias que menos tienen. Sobre todo yo represento en mi zona, ¿no es cierto?, San Clemente, San Rafael, Pelar, zona rural. Temporero, allí esto es un indicativo, ¿ya? Es lo mínimo que se paga. Entonces, yo voy a aceptarle, usted me dice hay razones técnicas, los expertos, puede ser, yo soy economista, puede ser, pero esto no es un tema de números, es un tema de acercar a un salario ético, un salario mínimo, que lo definieron mucho, ¿no es cierto?, han pasado años, y estamos a mucha distancia de los 50. ¿Cuándo se puede? Hoy día se puede, los empresarios pueden, están ganando plata, miren la bolsa, miren los resultados del 2012. Entonces, si hoy no se hace, ¿cuándo? Hace 2 años era porque estaba la crisis, el año pasado porque las perspectivas europeas eran malas. Entonces, ese es el tema, poder, y no es un gallito con el gobierno, ¿ya? Porque el gobierno, ¿qué va a pasar? Espero, ¿no es cierto?, aquí definen los independientes. La Concertación va a votar en contra hoy día, ¿no es cierto?, este reajuste. Alguien me dice, entonces, no hay reajuste. Mire, con la dureza que le digo, yo prefiero que no haya reajuste, esperar al próximo gobierno, ¿no es cierto?, y hacer un reajuste de verdad, conversado, dialogado. Primera medida de la presidenta Bachelet, ¿ya? Porque esto además va hasta julio del otro año. O sea, no solo, por último, este gobierno, ¿por qué no termina con ello? Hoy hasta el 28 de febrero, ¿ya? Hasta ahí, y usted haga después lo que quieran. No, se los dejo amarrados además hasta allá. A mí no me parece, no es la fórmula, yo al menos no voy a respaldar algo así, ya, porque estoy pensando en las personas, no en los empresarios, que el país dé o que no dé. ¿O usted cree que neto de las deducciones, 160, 170 mil pesos al mes? ¿Para qué? O sea, un país que puede, no creo, yo al menos no puedo. Bueno, muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros hasta ahora. Vamos a seguir atentos entonces a la discusión. El próximo año espero que no me pregunten lo mismo y tenga que responderle lo mismo, y que haya otra... Tenemos buena memoria, ahí vamos a ver. Ya, gracias, que esté muy bien.